Es una bendición que estemos juntos. Hablaba con los hermanos más temprano que es maravilloso cómo el Señor ha ido trabajando en la vida de cada uno de nosotros y de la iglesia de una manera tal que no ha sido fácil verdaderamente el hecho de centrarnos en lo importante por el cual, la razón por la cual nos reunimos, ¿verdad? Ha sido un proceso en el cual creo que el Señor ha ido trabajando individualmente y también como cuerpo con nosotros. Y digo esto porque viendo en nuestro caminar y lo que el mundo nos dicta y la corriente que lleva, luchar contra eso es bien difícil. Y dentro de todo eso está el pecado, y dentro de todo eso está todas las circunstancias que vivimos, pero hay veces que lo que disertamos, lo que hablamos, lo que decimos, va en total desacuerdo verdaderamente a la acción y a lo que vivimos. Y parte de eso hoy, estaba orando para mencionarlo, y sí lo voy a mencionar, particularmente, pues Dios me ha dado esa característica, y gloria a Dios por eso. Generalmente por mucho tiempo hoy estamos rompiendo nosotros un paradigma que nos hemos centrado en un día muy especial, ¿verdad? Que es Día de la Madre, pero verdaderamente el Señor nos ha convencido que el centro de su culto es su palabra y la gloria y la honra es para Él, y que nuestro estilo de vida nos llama a honrar a nuestra Madre todos los días, no en un día específico como el mundo lo dicta, sino que todos los días son los días que tenemos ese llamado y ese mandato de honrar y amar a nuestras madres. Amén. Gloria a Dios. Hoy el tema del sermón es identidad y acción. Si recuerdan, nosotros hablamos de identidad. El último sermón que hicimos de Juan, tuvimos 2 semanas ahí de break, donde de break digo yo que no prediqué, ¿verdad? Pero sí se predicó la palabra. Tuvo el hermano Josué y tuvo el hermano Gaspar predicando. Y cuando hablamos de identidad y acción, que ya sabemos quiénes somos, por lo tanto, nuestro estilo de vida, porque la fe es acción, como vamos a vivir, es verdaderamente hacerlo de manera tal que demos evidencia de que esa identidad está en nosotros. Y ese es el tema de hoy. Vamos a estar en 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 10. Y miren que vamos a hacer un repaso, hermanos, rápido, porque como estuvimos 2 semanas de que no seguimos con la predicación expositiva y la retomamos hoy domingo. Y vamos a hacer un pequeño repaso, si ustedes recuerdan, y aún con las fechas, porque esto es importante, y miren qué bonito, porque Dios ha permitido que a los que han estado constantemente congregándose, pues entienden muy bien el contexto por el cual se está predicando. Porque hay veces, pues venimos una prédica y quitamos otra, entonces como que tenemos un desbalance, ¿verdad?, en ir entendiendo el contexto, aunque deberíamos de tenerlo porque se comparten los audios, se comparten las predicaciones con la idea de que los hermanos por diferentes circunstancias no pueden congregarse, tengan la bendición de escucharlo. Amén. Pero también sabemos que es difícil para algunos, porque yo siempre le pregunto, ¿escuchó el mensaje? ¿No vino? No, mira, no lo he escuchado. Bueno, ok. Pues sabemos que es difícil y a eso se refiere, miren, identidad y acción. Si mi identidad está en Cristo y soy hijo de Dios, yo necesito alimentarme. Por lo tanto, no vine a la iglesia, pero sí voy a escuchar el mensaje porque eso me edifica a mí. Amén. Ok. El primer sermón de 1 de Juan fue en el capítulo 1, del 1 al 4, que fue el 1 de marzo, hermanos, y el tema fue Jesús es real. ¿Recuerdan? El testimonio de Juan, que yo lo vi, yo lo palpé, yo caminé con él, no es eso lo que estaba pasando ahí, recuerdan, de un contexto que decían que Jesús no era real, que solo era espíritu, que no había venido en carne. Pero Juan empieza la carta con un testimonio diciendo, hey, Jesús es real. Amén. Y yo doy testimonio de él. Amén. Entonces, ese es el primer sermón. El sermón número 2 fue caminando en la luz. En 1 de Juan, del capítulo 1, del 5 a 10, que ese fue el 8 de marzo. Y el énfasis fue que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla. Ese fue el énfasis que tocamos en él. El sermón 3 fue confiar en Cristo y caminar como Él. En 1 de Juan 2, del 1 al 6, ese fue el 15 de marzo. Y el énfasis fue andar como Él anduvo. ¿Verdad? Hablamos de algunas cosas, pero siempre cada tema tiene un énfasis. El sermón 4, hermanos, solo estoy dejando un repaso, fue evidencia de la verdadera vida en Cristo.
en primera de Juan 2, del 7 al 14, que fue el 22 de marzo. Y el énfasis fue el amor entre hermanos y el crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan? Hablamos del amor de adentro, entre hermanos, y hablamos de hijitos, y hablamos de jóvenes, y hablamos también de padres. ¿Verdad? Hablamos de ese asunto que es el crecimiento espiritual. El sermón 5, fue ¿a quién amas realmente? ¿Verdad? ¿A quién amas realmente? Y este fue a finales de marzo. El énfasis fue amar como Cristo nos amó, ¿verdad? Y hablamos del nuevo mandamiento, que en realidad había un mandamiento antiguo, pero en este caso Jesús dijo, amen como yo les he amado. Ese fue el énfasis de eso. Miren, si ustedes llevan la cronología de la que escribe Juan, es maravilloso. El sermón 6 fue permaneciendo en la verdad en tiempos de engaño. Este ya fue el 12 de abril. Fue en primera de Juan 2, del 18 al 29. Y tomamos el énfasis ahí, lo dividimos entre el último tiempo y los anticristos. ¿Recuerdan quiénes eran los anticristos? Todos aquellos que, como al principio dice Juan, que era el testimonio, estaban hablando todas estas cosas que iban en contra. Y hablamos que era gente que estaba dentro de la iglesia, no eran de afuera. Eran parte de los hermanos, ¿verdad? Que empezaron a enseñar cosas que no eran correctas, y a esto Juan les llama anticristo. El sermón 7, hermanos, que es la identidad que transforma, en 1 Juan 3, del 1 al 3. El énfasis que somos hijos por amor del Padre y tenemos una gloria segura con Cristo, ¿verdad? Hablamos de eso también. Ese fue en el sermón 7, ¿verdad? Y este fue en realidad los 7 sermones en los cuales nosotros, el último fue ese, del 1 al 3, ¿verdad? El anterior. Y hemos visto cómo la cronología y la importancia. ¿Por qué traje así los temas? Porque si ustedes le ponen atención, hermanos, que es la idea, van a ver que esto trae una cronología de la predicación expositiva, y Juan nunca se sale en sí de lo primero que él plantea, porque ahí habían falsos maestros, habían anticristos, estaban sucediendo situaciones, y Juan plantea eso, pero también habla de cómo debemos de vivir, porque Jesús es real, y por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ok, introduciendo al tema, hermanos, hablando de hoy, que el título es Identidad y Acción. Generalmente, hermanos, nosotros en el mundo que vivimos, todos queremos aparentar algo que no somos. Siempre queremos aparentar algo que no somos. ¿Por qué todo el mundo quiere ir para Estados Unidos? Porque te tomaste la foto con la troca y todo, pero no saben que la debes. Que estás intentado, ¿cierto? Cuando la gente viene aquí, o que te miran comprando algo, pero no saben en realidad cuál es tu situación. Todos queremos aparentar. Y yo pensaba en algunas aplicaciones, que es importante la audiencia que tenemos para que nos podamos identificar con las aplicaciones. Y yo pensaba como cuando yo jugaba fútbol, por ejemplo. Había uno de nosotros pues casi era imposible que tuviéramos un par de zapatos buenos para jugar fútbol, ¿verdad? O que tuviéramos todos los implementos que necesitaba alguien. Pero llegaba alguien, nunca faltaba el que llegaba con los implementos de Nike, ¿verdad? Todo con un buen corte de pelo, oloroso y todo. Y decían, wow, ese man ha de ser un jugador espectacular, por lo que se le veía. Pero una vez que lo metían, a los 2 minutos lo sacaban porque era un desastre. Pero él aparentaba ser algo que no era. Y sin embargo, habían unos que jugábamos descansos y jugábamos un buen fútbol. Y después nos terminaban regalando los zapatos, ¿verdad? Que yo recuerdo, yo jugué y nunca me compré un par, siempre me los regalaban. Porque esa es gracia también. Pero miren cómo aparentamos algo que no somos. También pensaba, y hablo de cuestiones vivenciales, una vez me invitaron a una casa donde tenían una cocina espectacular, ¿verdad? Que allá en nuestros países es raro, y aquella estufa y las ollas que brillaban, las más caras y todo. Pero ¿cuál es el chiste? Que la señora y los que vivían ahí no sabían cocinar. Miren qué interesante. Entonces, hay veces aparentamos cosas que no, porque ella enseñaba su cocina y todo, pero nadie le preguntaba, y yo sí le pregunté, ¿y qué vas a cocinar hoy? No, yo no cocino. Entonces, siempre aparentamos cosas que no somos. Y cuando hablamos de identidad de acción es eso. Nosotros no podemos aparentar una identidad en Cristo, ¿verdad? Porque difícilmente vamos a dar evidencia en nuestras acciones. Dice que la fe sin obras es muerta, por ahí va pegado todo. Entonces, si nuestro estilo de vida realmente no es como tal, como un hijo de Dios, entonces estamos aparentando algo que no somos. Y le hacemos un daño a la fe, que por eso el Evangelio hoy no tiene impacto en los demás. Y hablábamos un poco en la mañana de eso.
Porque decimos ser hijos de Dios, pero con orgullo, con soberbia, con superioridad del otro, pero en realidad mi estilo de vida, la evidencia y la acción no da ninguna muestra de ello. Interesante, ¿no? Luego de esta pequeña introducción, hermanos, vamos a hablar un poquito del contexto anterior, que fueron la prédica del domingo anterior. En los versículos anteriores de Primera de Juan, del 1 al 3, el capítulo 3, perdón, del 1 al 3, Juan nos ha mostrado el inmenso amor del Padre que nos llama a ser hijos de Dios. Nos dice que ahora ya lo somos, aunque todavía no se ha manifestado completamente lo que seremos cuando Cristo venga. Mire qué maravilloso. Somos hijos de Dios y todavía, hablábamos el último domingo, predicamos de Juan, vamos a ser glorificados con Él, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser semejante a Él, dice la palabra. Miren qué maravilloso. Eso fue lo que predicamos en la última predica de Juan. Seremos semejantes a Él y esa esperanza nos motiva a purificarnos así como Él es puro. También hablamos de que somos llamados a la santidad. Amén. Porque debemos de purificarnos en Cristo. Él ya hizo el sacrificio, por lo tanto nuestro llamado es a vivir como Él vivió. Y si ven, todo eso está conectado a todo lo anterior. Por eso dije los títulos, por eso dije los énfasis, porque hay una conexión, ¿verdad? En toda esta retórica, en toda esta carta que trae Juan ahí. Entonces, Juan pasa, hermanos, de esa esperanza que nos está hablando, de que somos hijos gloriosos, de esa esperanza gloriosa, a la realidad práctica de nuestra vida diaria. Si realmente somos hijos de Dios, no podemos seguir viviendo como antes. Ahora Juan se va a referir a eso. ¿Eres hijo? Acá nos dice, qué bonito, ¿verdad? Vamos a ser glorificados con Cristo, somos hijos, qué maravilloso. Y como decimos, todos queremos recibir las bendiciones. Pero hay que dar evidencia de que verdaderamente esto es real. Y es lo que Juan les está diciendo a su audiencia. Y es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. Por eso di en la introducción los ejemplos de que hay veces vivimos por años diciendo que tenemos en el Evangelio mucho tiempo, pero en realidad hemos aparentado algo que en realidad no vivimos. Que no accionamos. Y lo vemos en pequeñas cosas. En pequeñas cosas. No pasamos por alto una pequeña ofensa. Nos cuesta perdonar, nos cuesta ayudar al otro sin sentirnos con esa vanagloria y ese orgullo. Nos cuesta, hermanos, el simple hecho de levantarnos y arrodillarnos y decirle a Dios gracias por este nuevo día. Y hablo de cosas vivenciales porque el Evangelio es vivencial. Siempre estamos pensando ver en el Evangelio cosas grandes y ni siquiera hemos podido nosotros con los rudimentos, con los principios, con lo que nos da a nosotros identidad. Amén. Tener identidad es bonito, pero para esa identidad también hay que vivirlo. Amén. Si no, nos tocaría como los terriers. ¿Han visto los terriers? No hay nada. Esos que dicen que no, que yo me creo caballo, pero son humanos. Entonces, soy hijo de Dios, pero no te acerques a mí. Soy hijo de Dios, pero no me importa lo que te pasa. Soy hijo de Dios, pero no te hablo del Evangelio porque me da pena, porque sabes que como yo vivo es un desastre, entonces no te voy a hablar de él. Esa es una falsa identidad. No hay acción en nuestro Evangelio. Ok, vamos a entrar al sermón. Vamos a hacer la lectura. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículos del 4 al 10. Gloria a Dios, ¿lo tienen? Amén. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, te alabamos, bendice tu palabra, Señor. Danos denuedo, danos claridad, danos gracias, Señor. Que tu nombre sea exaltado, glorificado y que tu Espíritu Santo nos convenza a través de ella, cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Miren qué interesante.
Pero quiero que observemos algo antes de entrar a que hablemos de cada versículo. Si ustedes ven desde el versículo 4, en el versículo 4 menciona 2 veces la palabra pecado. Si seguimos leyendo en el versículo 5, otra vez lo menciona 2 veces. En el versículo 6, otra vez, 2 veces, peca y peca, lo vuelve a mencionar. En el versículo 8 vuelve a mencionar el pecado y vuelve a mencionar que peca. En el 9 vuelve a mencionar el pecado y habla de pecar. Amén. Y miren qué interesante. Entonces, si ustedes ven, el énfasis que está haciendo aquí Juan en esto es que si somos hijos de Dios, no debemos pecar. Pero vamos a ir hablando de cada versículo, no solo habla de esto, pero sí le estoy dando énfasis a lo que él va haciendo en cada versículo y en cada forma que lo va planteando. ¿Sos hijo de Dios? No puedes establecerte en el pecado. Y vamos a explicar qué es lo que él está hablando en cada versículo de esto. Pero hay mucha claridad, si ven. Y también tiene claridad desde el principio, si le dan secuencia a todos los títulos y a todas las prédicas, que aparentemente apenas estamos en el capítulo 3 y esta es la 8ª prédica. Imagínense cuántas cosas podemos ver y nos pueden a nosotros ayudar cada día para reforzar nuestra fe y vivir de una manera diferente. Lo mismo que estaba pasando en este contexto con Juan es lo mismo que está pasando hoy con nosotros en nuestra iglesia. Y cuando hablo de nuestra iglesia estoy hablando a nivel global, a nivel universal, ¿verdad? Porque nosotros no somos secta. ¿Qué está la iglesia elegida? No, hay una iglesia de Cristo. Amén. Donde hay muchos en el mundo reuniéndose hoy para glorificar a Dios, para tener comunión y para escuchar su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en contexto entonces. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, hermanos, como decía yo, es incompatible, ¿verdad?, con ser hijo de Dios. El pecado es desprecio a la voluntad de Dios. Cada vez que usted o yo pecamos, y si lo hacemos porque tenemos que ser honestos, de una manera deliberada, porque a veces no nos importa, nosotros prácticamente, está diciendo Juan aquí, que estamos despreciando la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que usted y yo no pequemos. Amén. Eso es lo que está diciendo en el versículo 4. No es solo un error. Ay, sí, pero que hay un error y empezamos a justificar el pecado. No, pero que todos pecamos. No hay quien no peque y empezamos a decir un montón de cosas para justificar esa debilidad, para justificar que lo hacemos hay veces con alevosía y ventaja y premeditación, como dicen los abogados en mi país, ¿verdad? O sea, que estamos conscientes que vamos a pecar, pero no nos importa. Amén. A eso se está refiriendo Juan allí. Entonces no solo es un error, sino una rebelión contra Dios. No es debilidad, hermano. Ay, es que la carne es débil. ¿Han escuchado eso? ¿O lo hemos dicho? Yo lo he dicho alguna vez. Pero soy hijo de Dios. Y mi fortaleza no está en Cristo. Y no tengo el Espíritu Santo. Y no hago mis devocionales. Y no oro. Y no me disipulo. Y no me congrego. Y no escucho palabra. Porque estoy tan débil. ¿Por qué justifico eso? Amén. Entonces, Jesús vino para quitar el pecado. Ahí lo dice en el versículo 4 también. Y destruir las obras del diablo. Cuando habla de infracción de la ley, significa vivir ignorando la voluntad de Dios. No, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero hermanos, vivimos nosotros, como está diciendo Juan ahí, ignorando la voluntad de Dios. Ya dijimos, la voluntad de Dios, y lo va a ver en todo el Nuevo Testamento, es que no pequemos. El Señor nos vino a libertar de ese pecado, de esa esclavitud en la que vivíamos, que no podíamos salir por nosotros mismos. Amén. Él nos libertó de él. El pecado no solo rompe reglas, hermanos, porque algunos les han enseñado, y en algunas comunidades les enseñan, no, cumple estas reglas así, así, así. El pecado no es romper reglas. No lo veamos de esa manera. Hoy yo estoy bien porque no he pecado. Pobrecitos esos que pecan. Amén. No es romper reglas. Rompe la comunión con Dios y rompe la comunión con nuestros hermanos, que es el cuerpo de Cristo. Cada vez que pecamos, hermanos, usted cree que no se hace daño, está rompiendo esa comunión con Dios. Por lo tanto, si usted no la restaura y no se arrepiente, usted poco a poco va a ir cayendo como en una copa de nieve, en esa bola de nieve, que lo va a arrastrar hasta lo más profundo, y cuando ya reaccione, usted va a estar en el fondo. Amén.
Entonces, el pecado en sí, hermano, no es que rompe reglas, rompe la comunión con Dios. Romanos 3:23. Tenemos que irle dando contexto y fundamento a esto. Romanos 3:23, rapidito. Yo sé que algunos se lo saben de memoria, son versículos muy usados. Dice su palabra. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? El hecho de que digamos, no, pues todos pecaron y todo. Sí, estábamos destituidos de la gloria, pero Cristo vino para volvernos a reconciliar con el Padre. Todos pecaron, todos somos pecadores, pero ya no lo hacemos como decía ahora Josué y lo dijo Carmelo, no lo hacemos deliberadamente. Ya no estamos cómodos en el pecado. Hay un proverbio que dice que la puerca lavada o la cerda lavada vuelve al cielo, ¿verdad? Como si el Señor ya nos limpió, nos lavó, nos purificó, somos hijos, volvemos otra vez al lodo inmundo, a andar todos apestosos. No tiene sentido. Si tenemos una nueva naturaleza, ahora somos hijos, tenemos el Espíritu Santo, a no ser que en realidad no seamos hijos, a no ser que no haya un arrepentimiento genuino, a no ser que estamos aparentando algo que no somos. Y eso está claro. Amén. Santiago 4:17. Vamos a ir rapidito también. 2:17, perdón. Santiago 2:17. 2 o 4. Déjenme ver, hermano. Ya ando aquí. Sí, 4:17. Perdón. Santiago 4:17. Y este es un versículo muy famoso. Porque siempre que hablamos de... Es como cuando los padres a nosotros dicen, hey, mira, Joel, esto... Ya lo sé, pa. Ma, ya lo sé. Me lo estás repitiendo otra vez, pero sí, ya lo sé. ¿Cierto? Así actuamos nosotros también. Ya lo sé, vamos a evitar, hermano, yo lo sé. Yo tengo mi fe, yo confío en Dios, y ya lo sé. Pero miren lo que dice Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿será que pecamos? ¿No? ¿Sabe hacer lo bueno? Sí. Uy, ¿por qué no lo hacemos? Interesante, ¿verdad? Entonces, el pecado no es algo así tan superficial como nosotros creemos. Jesús presentó que lo que contamina al hombre es lo que ¿qué? Lo que sale de su corazón. Y si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, entonces estoy pecando si digo ser hijo de Dios. Porque los que no son hijos de Dios, los que no están en la fe, les da igual. Pero en el caso nuestro no. Tenemos identidad y debemos de tener la acción como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Volvemos otra vez a Primera de Juan. Seguimos adelante. Debemos de dejar de minimizar el pecado, hermano. No hay pecado chiquitito, no hay pecado piadoso, no hay pecado más grave. Pecado es pecado. Y lo vamos a ver ahorita en Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, pero es que es chiquito. No, es un poquito rencor. No, es una mentirita piadosa. Ay, hermano, Dios te bendiga. Tan mal que me cae. Estamos pecando. Y eso lo vemos común. Y cuando yo hablo de un evangelio vivencial, hermano, desde que usted se levanta hasta que se acuesta y se revisa, se va a dar cuenta que quien, como dice Pablo, nos va a librar de este cuerpo putrefacto. Andamos, ¿por qué? Porque nuestra mente no se ocupa en lo que edifica. Amén. Imaginen, nos levantamos y no tenemos comunión con Dios. ¿Cómo va a andar su día? Y esto no es religiosidad. No damos evidencia. Amén. Yo me acuerdo que antes, y miren qué interesante, y hago estas aplicaciones porque son reales. Yo me levantaba y lo primero que vaya a saludar a su abuela, a sus tías, bendiga tía, bendiga abuela, y eso había que hacerlo. Pero ahora somos hijos de Dios y nos levantamos y no nos acordamos de ponernos en manos de Él. De decirle que nos ayude ese día, que tome control de nuestras emociones, que su Espíritu Santo aflore en nuestra vida, que nos quite esas cosas que nos están comiendo por dentro, porque ya no somos como antes. Él ya vino y nos limpió y ahora ya somos enemigos del pecado. Ya no estamos flojitos y cooperando. Amén. El mundo llama normal a lo que Dios llama pecado. Nos da temor, hermano. Lo que el mundo llama normal, nosotros, por acomodarnos y por no reflejamos la identidad y no hacemos esas acciones que Dios quiere que hagamos, esas obras, porque nos da pena. Entonces caemos en lo del mundo. Oímos testimonios de hermanos que cuando están en el grupo de su trabajo o en el grupo de amigos, cuando usted menos acuerda, está hablando como ellos, está pensando como ellos y está negando a Dios.
Y si no tenemos cuidado, hermano, es hasta involuntario. Si usted no revisa eso, por eso tenemos que tener discernimiento y esa conexión con el Espíritu. No nos damos cuenta. Y vean que, imagine hasta dónde tenemos el pecado impregnado, que no nos damos cuenta de esas pequeñas zorras, de esas pequeñas cosas que nos llevan y al ratito, ya que estoy, Señor, aleluya, pero... O sea que tenemos que estar constantemente revisándonos. Esto no es un ratito de 1 hora en la iglesia, esto no es el ratito de tu devocional. Eso nos fortalece, eso a nosotros nos nutre para que podamos vivir de una manera diferente. No es un ratito de religiosidad. Nosotros creemos en el discipulado en la iglesia, donde tú no tienes que estar agarrando un teléfono. Josué, ¿y ahora qué hago? No. Tú sabes, tú tienes hijos, tú tienes una comunión con Dios y la palabra la estás conociendo y la palabra está trabajando en ti. Por lo tanto, tú no necesitas de otro hombre, tú lo que necesitas es una relación personal con Cristo. Amén. A diario. Amén. Eso nos va a librar del pecado a diario. Ay, que yo conozco al pastor fulano. Con Cristo. Y no me estoy refiriendo a que no es importante un pastor, sí, pero el llamado es a que tengamos una relación con Cristo. Que no me afecte a mí el hecho de que el pastor pecó. Bueno, arrepiéntase el pastor si es otro hombre, con un llamado, pero es otro hombre. Pero no va a afectar mi fe porque mi relación es con Cristo. Amén. El creyente verdadero aprende a odiar aquello que ofende a Dios. No nos exponemos, hermanos, no hay acción. Usted, y por eso necesitamos sabiduría, necesitamos la palabra. Usted odia lo que ofende a Dios. Haga un análisis y revise y diga, bueno, en mi diario vivir, pasan cosas en mi entorno donde estoy, cosas que van contra Dios, como estaba pasando en esta iglesia, que odian a Dios. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi accionar? ¿Soy parte de esto? Si no puedo hablar, ¿me aparto? ¿O modelo a Cristo para abrir la puerta y me pregunten, hey, Jonathan, ¿y por qué vos no estás como esto? No, porque mira, yo viví así, pero ahora vivo así por esto, por esto, por esto y por esto. Hay muchas maneras, hermano. Y parte del discipulado es esto. Porque la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es a diario, constante. Nos relajamos un poquito y usted está deprimido, y usted está quejándose, y usted está diciendo que el problema es su esposa, y usted está diciendo que el problema es su esposo, estos hijos tan malos que me dieron, esto. Usted empieza a hacer todo eso porque no tiene una relación con Cristo. Amén. Y que también es pecado. Ahora, aquí viene de este versículo 4 las preguntas retóricas. ¿Estoy justificando pecados que Dios ya condenó? ¿Estoy viviendo según mi voluntad o según la voluntad de Dios? Somos hijos. ¿Me duele a mí pecar contra mi Dios, contra mi Salvador, contra mi Señor? ¿Te duele o lo tomas como algo natural? Así como que nos tomamos un vaso de agua. Tremendo, versículo 5. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién es Él? Cuando dice Él apareció. Y sabéis que Él apareció. ¿A quién se refiere? Si hemos venido predicando, se refiere a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué? Nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Como decía Josué en la Santa Cena, Él tenía que ser santo, perfecto. Un sacrificio perfecto para quitar ese pecado y podernos dar a nosotros la oportunidad de esa reconciliación con Cristo y hacer ese último sacrificio y para siempre. Ya no van a haber más sacrificios. Cuando predicamos del último tiempo, recuerden, es el tiempo de la gracia, no va a haber otro. No esperen otro Jesús que venga a morir a la cruz. Él ya vino. Todo está conectado. Amén. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estamos en el versículo 5. Juan apunta directamente a Cristo. Jesús vino al mundo con un propósito, quitar el pecado y reconciliarnos con el Padre. Pero si mi Señor vino a vencer el pecado que lo venció, a reconciliarnos con el Padre, ¿por qué nosotros insistimos, siendo hijos, siendo nuestro Señor, en vivir de la misma manera? Es lo que Juan les está diciendo aquí. ¿Por qué están creyendo ese montón de cosas? A mí me impacta ver creyentes que de la noche a la mañana escuchan otras cosas y después dicen, es que la verdad yo no estoy tan seguro. Y es que la verdad yo no sé si me arrepentí. Y es que la verdad yo no sé si que me están lavando el cerebro y de dónde venís, del mundo, donde te tenían una licuadora que no tenías identidad en nada.
que la gente te dicta, las redes te dictan lo que tú eres o lo que crees ser, y que si no tenés los zapatos de marca, que si no tenés la ropa que tenés o el carro que andás, la sociedad te mira diferente. ¿Quién te lava el cerebro? Si el Señor lo que hace es que te limpia, te lava, te quita toda la pudrición y te da identidad, que no dependes de cosas externas, que no dependes de tus emociones, sino que del Espíritu Santo, que tenés problemas y tenés gozo, que aún todo está dado vuelta en el mundo, pero tenés paz, que te hicieron daño, pero tenés amor, que ahora es un estilo de vida perdonar. Amén. Y esa es la diferencia. Entonces, ¿quién verdaderamente lava el cerebro a quién? Porque estábamos quebrados en nuestros delitos y pecados, estábamos apartados. La naturaleza que Dios nos dio no era vivir con Él como enemigo. Por eso el plan de redención está claro, mandó a su Hijo para reconciliar, pero no queremos, nos gusta vivir en el fango, en el pecado. Y usted, ningún hombre lo va a convencer, pero usted escucha la palabra, se expone la palabra y no le importa. Y lamentablemente aquí vivimos solo un rato. Hay una eternidad, lo crea o no lo crea, y se va a dar cuenta. Pero aparte de esa eternidad, que decir, no, pero es que vos estás así por esa vida eterna. No, porque también desde que llegué a Cristo mi estilo de vida cambió. Es maravilloso, vivo mejor. Y no me refiero a dinero, porque eso es lo que venden hoy en día. Ven a Cristo y vive mejor. Y cuando el dinero se va, ¿qué pasa? Ya no vive mejor. Como decían en mi país, vida mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Juan apunta directamente a Cristo. Él vino a quitar el pecado, reconciliarnos con el Padre y a salvarnos de la condenación eterna. Miren qué maravilloso. No hay pecado en Él. Dice aquí, muestra que Jesús es completamente santo y perfecto. Y miremoslo en Juan 1:29. Vamos a ir rapidito al Evangelio de Juan. Es importante, hermanos, las lecturas que ustedes vean para darle fundamento a esto. Como siempre decimos, predicamos y cerciórese. Vaya a su casa, lee, el mensaje lo graban, escúchelo, pero no trague todo si usted no lo pasa por el filtro de la palabra. Por eso usamos la palabra. Amén. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, ¿he aquí qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando yo estoy diciendo que el propósito por el cual Jesús venía era quitar el pecado del mundo, aquí lo está cerciorando Juan. Amén. También miremos en 2 Corintios 5:21. Ahí rapidito, más adelantito. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, que ahí lo está diciendo también en 1 de Juan, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es por medio de Él. Pórtese bien, magnífico. Haga obra, magnífico. Pero nosotros es por medio de Jesucristo. Estamos justificados en Él. La honra, la gloria y de todo aquello, lo poco bueno que usted y yo tengamos, es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Tenemos que reconocer eso. Ok, volvemos otra vez a 1 de Juan capítulo 3. Ok, no hay pecado en Él, lo acabamos de ver. Él es perfecto. Si Cristo murió para quitar el pecado, ¿cómo podríamos amar aquello por lo cual Él sufrió? Si Cristo murió por quitar el pecado del mundo, ¿cómo usted y yo, que decimos ser hijos por medio de Jesucristo, que nos salvó, que nos vamos a glorificar con Él, que tenemos el Espíritu Santo? Miren qué interesante está esto.